Lo que estás diciendo es que van a utilizar al Mayo como herramienta política Estados Unidos en contra de la clase política gobernante. Sí, por supuesto. Y además, porque hay una cuestión que me parece sumamente importante. No es nada más en contra de políticos que tengan que ver con Morena, ¿no? Porque el Mayo Zambada, ¿qué podría decir en contra de la presidenta de México? Que no es el objetivo. Hay que recordar, creo yo, que esto tiene que ver con la ideología y vemos a ciertos voceros muy desacreditados tratando de decir que supuestamente Morena va a ser considerado por las autoridades de los Estados Unidos como un narcopartido. Una organización. El problema, y eso es muy claro, que tiene que ver con las estructuras de la política en México. Tú no puedes decir que única y exclusivamente Morena es un narcopartido o una narcoasociación política cuando tú ves que existen gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del PT, del Verde Ecologista, que están siendo investigados. Entonces tiene que ver más con una problemática de la estructura de las instituciones políticas en México y del control regional que tienen los grupos criminales. Claro. Y ese es el problema donde ellos tratan de focalizarlo. Por eso ahora incluso inventan que supuestamente hay gobernadores, ¿no?, mexicanos que ya están teniendo comunicación con fiscales en los Estados Unidos para tratar de convertirse en testigos cooperantes. El problema de esto es que son únicas y exclusivamente narrativas, porque en estos tiempos modernos yo quisiera ver una sola fotografía, un solo video. Un audio, por lo menos. Exactamente. Mira, lo que sucedió con este general retirado, Mérida Sánchez, ¿no?, que era el secretario de Seguridad en el estado de Sinaloa y que fue y se entregó ante las autoridades de los Estados Unidos. Inventaron que supuestamente en una cajita de zapatos llevaban toda la información que tenía que ver de los últimos 40 años de delitos en este país. Ese es el problema de las narrativas y que me parece que además ellos mismos las propician. Intentaron hacerlo con una falsa entrevista a Carlos Monsiváis porque el objetivo principal es desacreditar al movimiento, pero al líder del movimiento y todo lo que esté alrededor del líder del movimiento. Al grado de que fue tan burdo el montaje que el mismo medio de comunicación tuvo que salir a desmentirlo y tuvieron que ofrecer disculpas todos. Pero ese es uno de 100 historias y de 100 mentiras que inventan. Alguna de ellas termina, por supuesto, creciendo en estas narrativas y se sigue siendo utilizada porque quien no quiere entender que estamos viviendo un golpe blando en contra del gobierno de México y que lo hemos estado viendo en toda América Latina y que por eso ahora el pretexto es los grupos criminales, ¿de cuándo acá a Estados Unidos le importan los grupos criminales? Claro. Tenemos a personajes como Ricardo Salinas, sí. Élites de todos lados. Pero de todos lados. Militar, económico, político, policíaco, empresarial. Sí. A ver, es increíble y con el debido respeto que un personaje como Ricardo Salinas Pliego, porque se le pidió que pagara sus impuestos, ahora se haya convertido supuestamente en un enemigo de Estado, porque no es coincidencia que veamos a un Francisco Javier Cabeza de Vaca desde Estados Unidos, no es coincidencia que veamos a una Lili Telles utilizar el Senado de la República para hablar de narcopartidos, no es coincidencia ver a un Ricardo Anaya, todo lo hacen por pedidos, y en la derecha no se han dado cuenta, se pueden odiar todos, pero todos replican la mentira. Bueno, pues ya estamos de regreso. A ver, César, quiero empezar contigo. Que me digas tus impresiones. ¿Cómo ves la presión mediática con las declaraciones que se han estado haciendo por parte de Estados Unidos? Y un primer vistazo sobre, ¿está exigiendo más Estados Unidos de lo que ellos hacen en su territorio? ¿O estamos en igualdad de condiciones? ¿O es verdad que hay un déficit de lo que México está haciendo respecto a las drogas con respecto a lo que ellos están exigiendo? Fíjate, Jonathan, yo en lo personal creo que están exigiendo muchísimo más de lo que incluso ellos esperaban, porque ellos han reconocido, incluso Mark Wayne reconoce en algún momento el hecho de que nunca habían tenido tanta cooperación con el gobierno de México, que les sorprende el trabajo de las Fuerzas Armadas mexicanas, que incluso el hecho de apoyar en operativos como el de la captura del Mencho, ¿no?, que terminó en su abatimiento, le ha sorprendido gratamente. Después vemos a el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacer un señalamiento en su red social, Truth Social, en donde dice que es la frontera más segura en toda la historia de la relación entre México y los Estados Unidos. Y después escuchamos al secretario de Seguridad Nacional, Mark Wayne, hacer un señalamiento donde supuestamente no hay un solo centímetro de la frontera de México con los Estados Unidos que no sea controlado por los grupos criminales. Y ahí es donde viene la incongruencia en cuanto al discurso y el doble discurso. Todos sabemos que vienen elecciones en noviembre en los Estados Unidos y todos sabemos que el miedo que tiene la gente de Donald Trump, este movimiento MAGA, está muy relacionado con el hecho de que si ellos pierden en el Congreso la mayoría,
puede ser que incluso el gobierno de Donald Trump no termine ni siquiera los años que le faltan en la presidencia de los Estados Unidos. Y eso, por supuesto, que ha convertido el tema de México en un tema sumamente electoral y rentable, derivado también del fracaso de lo que sucedió en el conflicto bélico con Irán, ¿no? Eso me parece que es muy importante, en donde México, reconocido por diferentes protagonistas del gobierno de Donald Trump, ha dado los mejores resultados en los últimos 40 años en lo que es decomiso y lucha contra el crimen organizado. Nunca se habían mandado hacia los Estados Unidos para ser juzgados a tantos líderes criminales de cualquier época o de cualquier tiempo. Pero sí creo, y me parece muy en lo personal, que aquí sí hay una venganza de ciertos sectores del gobierno de los Estados Unidos, de la Fiscalía, de la DEA en específico, y que incluso ahora vamos a ver otro choque, ¿no? Que va a ser la venganza del Mayo en contra de los chapitos, pero utilizado por la misma DEA, para tratar de crear entonces todavía una serie de declaraciones en contra del gobierno de México que inician con los chapitos, pero que me parece que ahora van a utilizar ese mismo temor, molestia, odio, rencor, remordimiento del Mayo Zambada para sacar ellos un beneficio de carácter político. Lo que te estás diciendo es que van a utilizar al Mayo como herramienta política Estados Unidos en contra de la clase política gobernante. Sí, por supuesto. Y además, porque hay una cuestión que me parece sumamente importante. No es nada más en contra de políticos que tengan que ver con Morena, ¿no? Porque el Mayo Zambada, ¿qué podría decir en contra de la presidenta de México? Que no es el objetivo. Hay que recordar, creo yo, que esto tiene que ver con la ideología, y vemos a ciertos voceros muy desacreditados tratando de decir que supuestamente Morena va a ser considerado por las autoridades de los Estados Unidos como un narcopartido. Una organización. El problema, y eso es muy claro, que tiene que ver con las estructuras de la política en México. Tú no puedes decir que única y exclusivamente Morena es un narcopartido o una narcoasociación política, cuando tú ves que existen gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, del PT, del Verde Ecologista, que están siendo investigados. Entonces tiene que ver más con una problemática de la estructura de las instituciones políticas en México y del control regional que tienen los grupos criminales. Claro. Y ese es el problema donde ellos tratan de focalizarlo. Por eso ahora incluso inventan que supuestamente hay gobernadores, ¿no?, mexicanos que ya están teniendo comunicación con fiscales en los Estados Unidos para tratar de convertirse en testigos cooperantes. El problema de esto es que son únicas y exclusivamente narrativas, porque en estos tiempos modernos yo quisiera ver una sola fotografía, un solo video. Un audio, por lo menos. Exactamente. Mira, lo que sucedió con este general retirado, Mérida Sánchez, ¿no?, que era el secretario de Seguridad en el estado de Sinaloa y que fue y se entregó ante las autoridades de los Estados Unidos. Inventaron que supuestamente en una cajita de zapatos llevaban toda la información que tenía que ver de los últimos 40 años de delitos en este país. Ese es el problema de las narrativas, y que me parece que además ellos mismos las propician. Intentaron hacerlo con una falsa entrevista a Carlos Monsiváis, porque el objetivo principal es desacreditar al movimiento, pero al líder del movimiento y todo lo que esté alrededor del líder del movimiento, al grado de que fue tan burdo el montaje que el mismo medio de comunicación tuvo que salir a desmentirlo y tuvieron que ofrecer disculpas todos. Pero ese es uno de 100 historias y de 100 mentiras que inventan. Alguna de ellas termina, por supuesto, creciendo en estas narrativas y se sigue siendo utilizada, porque quien no quiere entender que estamos viviendo un golpe blando en contra del gobierno de México y que lo hemos estado viendo en toda América Latina, y que por eso ahora el pretexto es los grupos criminales. ¿De cuándo acá a Estados Unidos le importan los grupos criminales? Claro, ¿no? Claro. Ahora, vamos a ir escudriñando esa parte, César, porque me gustaría que nos ayudaras a entender esta parte, justamente esta duda que dices de cuándo acá. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué dices que Estados Unidos de cuándo acá le interesan los grupos criminales? Vamos ahorita a ese punto. Antes, Jorge, ¿tú cómo estás viendo toda esta presión por Estados Unidos? ¿Coincides en que es un asunto meramente electoral? ¿O qué es lo que piensas respecto a estas presiones, a estas contradicciones de las que el propio César ahorita nos dijo, contradicciones incluso dentro del propio círculo, ¿no?, cercano al presidente Donald Trump? Sí, digo, evidentemente hay una gran carga electoral por las elecciones, por las próximas elecciones en Estados Unidos, pero también hay una intención estadounidense de apropiarse o de tener una mayor influencia en América Latina, ¿no? Lo que hemos visto que sucedió con Venezuela, las políticas que han llevado con
Cuba, y pues estas mentiras que han hecho o que han establecido para el caso mexicano, pues, o sea, y además en ese caso mexicano, pues están apoyados por la derecha mexicana, por la oposición mexicana, que ha mantenido este discurso de la relación entre Morena y el crimen organizado, de que Morena es un narcopartido, de que vivimos en un narcogobierno, que nos gobierna un gobierno ligado al narco. Y pues la estrategia de Estados Unidos es esa, porque además estableció con estos cambios legales que hizo la relación entre terrorismo y narcotráfico. Y eso le da una mayor posibilidad de acción, y entonces es claramente que esa cuestión iba enfocada en México, y además la propia oposición lo pidió y la propia oposición mexicana lo celebró, ¿no? Lo sigue pidiendo. Lo sigue pidiendo y lo sigue celebrando, ¿no? Yo digo, lo de Somos México, ¿no? Creo que fue, ¿cuándo fue el mitin que hizo Acosta Naranjo? Creo que el sábado, pues el fin de semana, sí. El sábado, ¿no? Donde decían, nosotros vamos a sacar a este narcogobierno, y esa es la política, o sea, ese es el discurso que se hace desde México con la oposición, con los medios que dominan la oposición, y es el discurso también que en algunos momentos, contradictoriamente, porque lo hacen contradictoriamente, un día sacan otro, después ponen a New York Times, ¿no?, a decir que casi todos los gobernadores ya son informantes de ya son del gobierno de los Estados Unidos, de las agencias. Sí. Y esos tipos de reportajes, pues evidentemente están relacionados con intereses estadounidenses muy claros. Entonces me parece que sí hay una andanada, que sí hay una estrategia muy fuerte, y también me parece que hay un entendimiento del gobierno de México de cuál es la intención de la administración de Donald Trump respecto a este tema, ¿no? Lo del Mayo Zambada, me gustaría que habláramos un poco de esto. Se lo llevan, lo secuestran en lo que parece una operación encubierta de alguna agencia estadounidense. ¿Desde ese momento ya calculaban todo esto que se está armando? ¿Desde ese momento lo necesitaban para que fuera funcional a su narrativa y utilizarlo como una herramienta política en contra del gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Crees que haya sido desde ese momento planeado así? ¿O es una coincidencia? ¿O simplemente una vez que lo tuvieron allá, lo están utilizando? Yo creo que esto viene desde el asunto del general Salvador Cienfuegos. ¿Y por qué lo digo así? Porque esa afrenta que la DEA vivió por la detención del general Salvador Cienfuegos, ¿no? El que se haya terminado repatriando, el que después de detenerlo, el gobierno de México dice, bueno, pues muéstranos las pruebas. ¿Y no se presentaron? Es que las pruebas que presenta el gobierno de los Estados Unidos cuando envían al general Salvador Cienfuegos, que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dice, hazlas públicas, ¿no? Que la gente conozca cuál era la acusación. Con todo respeto, en México no alcanza ni para una amonestación pública. Y eso es independiente a la opinión que yo pueda tener del general Salvador Cienfuegos, que no es santo de mi devoción, pero con lo que lo estaban acusando, que eran supuestamente mensajes encriptados de BlackBerry, en donde decían que él era chaparrito, gordito y chapeadito, ¿no? Güerito, pues obviamente no tienen ni la menor idea de quién era el personaje. Yo mido 1,84 m y él es más alto que yo, él es más moreno que yo, o sea, no tenía ninguna característica. Pero incluso en esos mismos mensajes hay mayor información del exsecretario de Gobernación, Chong, y de Erubiel Ávila, quien era el gobernador del Estado de México. Ahí, ¿por qué no iniciaron ellos una investigación en contra de este gobernador que estaba pidiendo a un líder criminal, ¿no?, que tenía que ver con este grupo de allá de Nayarit, en donde pues se le hubiera dicho, oye, ¿por qué no vienes, tomas control del crimen organizado en el Estado de México? Porque tenemos problemas con los diferentes grupos, o con Osorio Chong, que en teoría recibe dinero. Me parece que desde ahí empezaron a planear ellos, porque hay que recordar que esto inicia desde acusaciones con el periodismo ficción que algunos personajes han realizado, en donde señalaban primero que ellos, por más que investigaron a Andrés Manuel López Obrador, nunca pudieron encontrar un nexo entre crimen organizado y dinero, ¿no? Y eso lo dijeron hasta el cansancio, por más que hemos buscado, no lo hemos encontrado. Pero curiosamente, de repente empezaron a hablar de narcogobierno, narcopresidente, narcocandidata, y esto tiene algunos años, y tiene que ver con el interés que vino desde los Estados Unidos. ¿Y por qué? Como lo dice bien Jorge, cuando tú le das el cambio al crimen organizado para convertirlo en una organización terrorista internacional o extranjera, como lo señalan ellos, ya estás tú activando facultades que normalmente no podrías tener. ¿Y cuál ha sido la situación? Me parece que México es el único país que ha sido responsable en el sentido de mi constitución, aunque yo quisiera, no me permite que ninguna fuerza armada extranjera esté en territorio nacional a menos de que exista un conflicto armado.
Eso no quita que muy seguramente hay operaciones clandestinas que se están llevando en México, como lo que vimos en Chihuahua, ¿no? Como lo que vimos supuestamente en el Estado de México, en donde CNN sigue señalando que la información se las dio el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, respecto a estos supuestos explosivos que fueron activados por parte de agentes extranjeros en coordinación con la autoridad. Sí, para eliminar a esos dos para supuestos ir en contra de estos dos supuestos líderes del narcotráfico. ¿Dónde viene la importancia de todo este tema? A ver, ellos mismos reconocen, resulta que los 3 operativos más importantes y con el decomiso más grande de drogas como el fentanilo a nivel mundial los ha realizado México y se han realizado en México por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa Nacional. Y ellos mismos han salido a reconocerlo. Pero posteriormente vuelves a escuchar que, bueno, sí hay mucho trabajo, todo está muy bien, pero los grupos criminales son los que siguen teniendo el control sobre el país. Y entonces la narrativa empieza a ser, Morena es un narcopartido. Ajá. Y cuando de repente sale un gobernador del PRI, o sale una gobernadora del PAN, que están en relaciones con gobiernos extranjeros, que también son acusados de posibles actos de corrupción o que tienen que ver con vínculos con el crimen organizado. Entonces ahí ya sí dicen, tenemos que ser cuidadosos con la información, ¿no? Sí. Y me parece que no es coincidencia que en el año 2014, cuando sucede lo de Brasil, vimos que hubo un golpe de Estado blando. Se fueron sobre Dilma Rousseff y aprovecharon todo eso, porque me parece que algo que no se ha reconocido es el gran operativo que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Marina y las diferentes secretarías de seguridad de los diferentes estados de la República, donde hay más de 100,000 elementos involucrados, han hecho que lo que ellos buscaban, que fuera un fracaso la inauguración del Mundial, los partidos del Mundial, no hemos visto un solo incidente que pudiese ir en contra de lo que se había buscado. Y eso me parece que tiene que ver no solo con la parte de la seguridad, sino también la política. Sí, porque todo el mundo esperaba que hubiera un choque entre la gente y el gobierno. ¿Y qué fue lo que sucedió? El gobierno iba 3 pasos adelante. Quien no quiera reconocer eso, pues entonces no solo no sabe y no entiende de análisis a nivel seguridad, ni de análisis políticos. Exacto. ¿No? Había, de hecho, toda una construcción para lo del Mundial, desde una columna de diciembre de 2025, en donde Riva Palacio dijo que iba a haber atentados terroristas, ya manejando el lenguaje terrorista, totalmente unido a lo que estableció Estados Unidos jurídicamente respecto a los grupos criminales, y señaló que el Cártel Jalisco Nueva Generación iba a llevar a cabo en territorio mexicano, en vísperas de la inauguración, ataques terroristas. Es decir, también había una construcción, a lo mejor narrativa, o una apuesta real de que, como tú dices, se descontrolara todo. Ahora, esto de la campaña de narcopresidente, en donde salía Simón Levy, en donde salía Anabel Hernández a decir, al final tiene legitimidad por parte de Estados Unidos cuando lanza esta acusación en contra de Rocha Moya y otros 10 funcionarios de su gobierno. ¿Hay una coordinación? ¿Ustedes ven una coordinación? ¿O simplemente se aprovechó Estados Unidos de esa narrativa ya construida? ¿O desde ese momento que fue, acordémonos, fue en la transición, cuando muy ferozmente pagan una cantidad millonaria en las redes sociales para decir que era narcopresidente, después narcopresidenta en el tiempo de transición para embarrar también ya a la presidenta Claudia? Todos venían de Argentina, de Chile, de España, de Taiwán, lugares donde no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Nada que ver. Ahora, ¿es toda esta una campaña que estaba construida estratégicamente, de la que nosotros, por cierto, nos burlábamos de decir, ya viene otra vez la lista de Simón Levy, ya viene la lista otra vez de Anabel Hernández? Con lo de Rocha Moya, legitiman esas narrativas o esas líneas de hace unos meses o de hace unos años. Sí, legitiman entre comillas, ¿no? O sea, legitiman en el sentido... Bueno, mediáticamente, ¿no? Tienen un punto de apoyo. Pues yo pienso que sí hay una coordinación muy clara. O sea, el discurso de narcopartido, de narcopresidente, de narcogobierno, inicia desde el 2018, ¿te acuerdas de estos PGLeaks, ¿no? Que se llamaban, que vinculaban a Andrés Manuel López Obrador con el cártel, que fue completamente un fracaso esa campaña. Y después en el triunfo del 2021, cuando Morena gana varios estados del Pacífico, recuerdo que precisamente Acosta Naranjo dice
pues la zona, ¿no?, de influencia del cártel de Morena, ¿no? Entonces, que esos estados habían sido ganados por Morena porque Morena había recibido el apoyo del crimen organizado y de las organizaciones de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una campaña que se estaba construyendo. Esas campañas, pues evidentemente toman mucha notoriedad con el caso de Rocha, y pues al final hay una coordinación entre ellos, ¿no? O sea, me parece que la derecha mexicana ha ido constantemente a Estados Unidos, ha rogado a las administraciones de Estados Unidos para que intervenga en México, apostó por nombrar a los cárteles mexicanos como organizaciones narcoterroristas, y me parece que es muy obvio que hay una relación y que en este momento se está actuando en coordinación. Alito, ¿cuántas veces va a Estados Unidos? ¿Cuántas veces va a hablar con gente allá? Estas pues caravanas que se hacían a las instancias estadounidenses de los dirigentes de Jorge Romero, del propio Alito y de muchos otros. Entonces me parece que sí hay una coordinación, y hay también un aprovechamiento del gobierno de Estados Unidos, ¿no?, en ese sentido para tratar de tener una mayor influencia. Y además ahora con la situación que se está viviendo, pues resulta muy incómodo para el gobierno de Estados Unidos que México sea uno de los únicos gobiernos de izquierda en América Latina, ¿no? O sea, está Brasil todavía, está México, pero bueno, ahora con ya ha caído Colombia, derrota, ¿no? Con donde hubo una gran influencia estadounidense, donde el anterior ganó Trump sale abiertamente, ganó por mí, dijo, ¿no? No, o el ex embajador mexicano aquí, Landau, ¿no? ¿Cómo se llama? Que salió a amenazar a los colombianos que movilizaran gente para votar y no sé cuántas cosas. O sea, fue descarada la intervención estadounidense en las elecciones en Colombia, fue descarado lo que hizo en Venezuela, ha sido todavía muy inhumano completamente lo que hay en Cuba, y entonces, pues por supuesto que un foco para Estados Unidos de un gobierno de izquierda, de un gobierno soberano, pues es el mexicano. Bueno, vienen por México entonces, después del Mundial. ¿Tú piensas eso? Yo creo que incluso en estos momentos están operando para venir por México. Pero no porque, y quiero ser muy claro, creo que el ejemplo Venezuela es el punto de partida donde nosotros podemos darnos cuenta de que a ellos lo que les interesa, no les importa si es un gobierno de derecha o de izquierda, lo que les importa es que los dirigentes hagan lo que ellos quieran. Que sea funcional a todos sus intereses. Por supuesto, ¿no? Ellos les daría exactamente igual si la presidenta de México les dijera que sí a todo lo que ellos quieren. ¿Quieres ser operativos en México? Adelante. ¿Quieres que la DEA ande haciendo lo que quiera aquí, que estén armados como con Enrique Peña Nieto, que hay que recordar que incluso tenían autorizados la aportación de armas de fuego los agentes de la DEA? Sí, claro. ¿No? O sea, o el control de la Marina con Calderón. Pero impresionante. Y de la inteligencia, la inteligencia militar. Acuérdate que ponían incluso a pelear y a competir a las diferentes instituciones mexicanas, en la Secretaría de la Defensa, contra la Secretaría de Marina, contra la Policía Federal, contra el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Te acuerdas lo de Tres Marías? Sí, por supuesto. Los agentes de García Luna, que abiertamente pues eran narcos, en contra de un marino que era chofer, iba en la camioneta y habían dos agentes que después de supo, primero dijeron que era de la DEA, pero terminó siendo de la CIA. Exactamente. Y que además las armas venían del operativo Rápido y Furioso. O sea, sí. Hay un sinnúmero de situaciones donde México, así como diferentes países de América Latina, han sido un campo de experimento por parte del gobierno de los Estados Unidos. O sea, lo que pasó con Salvador Allende fue la forma en que ciertos personajes de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos dijeron, quieren ver cómo se puede llevar a cabo un golpe de Estado, ¿sí? Y después sucedió con Argentina y después sucedió con diferentes partidos. Que es el reconocimiento que yo siempre le he hecho a el ejército mexicano de nuestro país, porque sí llegó a pasar después de lo del 68, ¿no? Con el general Marcelino García Barragán, por cierto, abuelo. de García Harfuch. Y a él está publicado, ¿no? Y es un hecho notorio que se conoce, donde a él lo busca el embajador de los Estados Unidos y le dice, en este momento México está preparado para que ustedes tomen el poder y los apoye el gobierno de los Estados Unidos. Y él le dijo al embajador, permítame, tengo que hablar con el presidente y le daré mi respuesta. Y él, junto a todos los comandantes de zona y de región y a toda la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, le dijo al presidente lo que ese día, y le dijo, y vengo a refrendarle el compromiso que tenemos con el pueblo de México y
nuestra lealtad es para el pueblo de México y el presidente de la República que democráticamente fue electo. Eso te habla, ¿no?, de que en México sí seguimos teniendo ciertos valores, pero que se han ido perdiendo, porque llegó un momento en nuestro país que un grupo de personas se sintieron dueños, y ese es un grave problema. Y vemos a personajes como Ricardo Salinas, sí. Priego, élites de todos lados, pero de todos lados, militar, económico, político, policíaco, empresarial. Sí. A ver, es increíble, y con el debido respeto, que un personaje como Ricardo Salinas Pliego, porque se le pidió que pagara sus impuestos, ahora se haya convertido supuestamente en un enemigo de Estado, porque no es coincidencia que veamos a un Francisco Javier Cabeza de Vaca desde Estados Unidos, no es coincidencia que veamos a una Lili Telles utilizar el Senado de la República para hablar de narcopartidos, no es coincidencia ver a un Ricardo Anaya. Todo lo hacen por pedidos, y en la derecha no se han dado cuenta. Se pueden odiar todos, pero todos replican la mentira. Claro, todos están metidos en eso. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.